estudios, 3 de cada 10 niños que son obesos pueden llegar a ser hipertensos. La alimentación poco saludable, el sedentarismo, por ejemplo, son algunos de los factores que influyen en esta condición. El problema en todo caso no termina ahí, porque los menores que tienen esta enfermedad pueden desarrollar incluso otro tipo de problemas. Y queremos hablar de eso. Está en nuestro estudio un especialista, el presidente de la Corporación Mater, el doctor José Manuel Escala. Doctor, gracias por venir. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. Uno escucha hablar de hipertensión generalmente en adultos. ¿Qué se considera hipertensión en un niño? ¿Son los mismos rangos o parámetros que se le piden a un adulto para efectos de la presión o no? No, los rangos son menores. Hay una tabla, porque el rango evidentemente es diferente en un recién nacido, un lactante menor, de un preescolar y de un adolescente. Pero sobre ciertos rangos, sobre algunas presiones, depende de la diastólica o la sistólica, se habla de hipertensión. Pero lo más importante es cómo se diagnostica esta hipertensión y por qué tenemos esta epidemia del siglo XXI, que diría yo, que es la hipertensión. Hipertensión que antes no veíamos. ¿A qué atribuye usted que esto ahora sea, como usted dice, una epidemia y que los casos hayan aumentado? Mira, básicamente hay dos puntos que son muy relevantes y todo el mundo está preocupado y hay preocupaciones a nivel ministerial, de gobierno, hospitales, pero yo creo que los padres o las familias no se han enfocado bien, y es el tema de la obesidad, el tema de la alimentación y el tema del sedentarismo. Los dos puntos básicos en que inciden en el aumento de la hipertensión infantil son el sedentarismo, el niñito que está entretenido en el computador y pasa metido en la televisión y no hace actividad física como antes nosotros nos entreteníamos con la bicicleta, el fútbol y otras cosas. Y segundo, la alimentación. Hoy día se saca una buena nota el niño, tiene algo y se lleva de premio al McDonald's. No tengo nada en contra del McDonald's, también tienen ensalada. Pero la papa frita, el ketchup, la mayonesa, evidentemente son alimentos que son nocivos para la presión del niño. En la hipertensión infantil, me decía usted recién, el sedentarismo y la mala alimentación, pero hay factores genéticos también. Por ejemplo, el hijo de un padre o madre que tiene riesgos severos de hipertensión o que padece una hipertensión severa, ¿es candidato a ser hipertenso? Absolutamente. Hay un factor genético, y esas hipertensiones, esos pacientes sin duda hay que tenerlos más cercanos y controlarlos en forma más cercana, pero son los menos. Son los menos. Si uno limpia todo esto que le decía yo de la obesidad, fíjate que el 30% de los niños obesos pueden ser hipertensos, entre el 15 y el 30%. Y una estadística que salió hace poco, leí en algún periódico, hablaba de que en algunos controles en escolares, cerca del 50% correcto, tenían sobrepeso y el 40 y algo eran obesos. Imagínate, claro, la cantidad de hipertensos que nos estamos llenando. Se medió eso con el CIMSS de Educación Física hace muy poco, tiene usted razón, doctor, y usted me decía recién, es muy importante el tema del diagnóstico, y para eso los síntomas van a ser relevantes. ¿Cómo una mamá o un papá que nos está viendo hasta ahora puede empezar a sospechar o a tener luces respecto de un cuadro de hipertensión? Mira, ahí yo creo que el punto, tú decías, Verónica, lo de los síntomas. Síntomas son muy tardíos. Es mala onda en ese sentido, porque el niño que empieza con dolor de cabeza, la cefalea es uno de los síntomas, hay cansancio, pero son síntomas muy generales. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipertensión hay que tomar la presión. Entonces, a todos los niños mayores de 3 años uno debería tomar la presión y no se hace. En general en los consultorios, ¿qué pasa? Que es difícil tomar la presión. Nosotros tenemos una campaña como Corporación Renal Infantil Mater de diagnosticar la hipertensión en niños del área sur de Santiago, para lo cual en 33 consultorios hemos regalado manómetros especiales, porque tomar la presión, lo que se hacía antes, y tú te debes acordar, se ponía entonces el estetoscopio, le inflaban el manguito, en general el manguito era de este porte, no era adecuado al del niño, uno tenía ruido ambiental, tenía que oír cuándo empezaba a latir el corazón y cuándo dejaba de latir para ver la máxima y la mínima, poco reproducible, porque en una próxima control era distinto. Hoy día está todo digitalizado, se ponen manguitos adecuados, uno aprieta un botoncito y le marca, esta es la máxima y la mínima, fácil de tomar en una segunda oportunidad. Lo puede hacer no necesariamente el doctor, la enfermera, un técnico, paramédico, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y fíjate que el año pasado controlamos más de 8.000 niños del área sur y nos encontramos con cerca de 80 pacientes con hipertensión, de los cuales estudiados, 40 de ellos son hipertensos y están en tratamiento al día de hoy. Si uno los trata precozmente, no llegan a la complicación que tiene esta enfermedad en edades adultas. Vamos allí. ¿Qué tratamiento se hace? ¿Solamente con estas pastillitas sublinguales u otro tipo de tratamiento? Y
¿Qué pasa después de la hipertensión? Más allá de que si no se maneja esto da pie para otras cosas que pueden ser bastante más graves. No, las pastillitas sublinguales son más para crisis hipertensiva. Volvemos a lo mismo, el tratamiento es más bien evitar los factores que están produciendo la hipertensión, porque es reversible. Y también hay antihipertensivos, hay medicamentos que se pueden tomar, que algunos controlan la volemia, hay diuréticos, hay, en fin, algunos que dilatan las arterias y por lo tanto mejoran la presión arterial, pero básicamente volvemos al tema de la dieta y de los hábitos saludables, que se le ha dado mucha importancia, pero insisto que yo creo que se le toma poca conciencia. Hay factores de riesgo en la hipertensión que son obesidad e hipertensión. En los adultos se agrega el pucho, se agregan algunas otras cosas que también son factores de riesgo, pero en el niño esos son los factores que uno tiene que cuidar. Y lo otro que me preguntabas tú, porque ¿qué pasa con esos niños? A lo mejor no en la edad pediátrica, pero sí en la edad adulta, que 20 o 30 años después, estamos hablando cuando tienen 30 o 40 años de edad, bastante joven, esos tienen mayor riesgo, mucho mayor riesgo de tener infarto al miocardio, de tener accidentes vasculares encefálicos y de tener esas patologías, y la patología renal, la nefropatía crónica, que es lo que más me llega a mí por mi especialidad. Doctor, sí, usted es urólogo también, y una de las cosas que probablemente la gente se pregunta en su casa es, muchas veces hay un aparato de presión que está disponible para hacer ese control probablemente en la casa de un niño. ¿Cuáles son? ¿Se puede dar rangos? Así como cuando uno dice, mire, tengo 12,8, ando bien, ando mal. ¿Hay rangos que le podamos dar a la gente a esta hora? Bueno, sí, claro. Sobre 90,60 o sea, sistólica y diastólica es patológico. Ahora, en los niños menores uno puede aceptar presiones arteriales más bajas. Entonces, ya sobre 70, 80, que uno es la sistólica la que más mide, uno debería consultar o debería por lo menos acercarse a alguien que le diga, necesito que me tome la presión. Ahora, en los controles pediátricos que existen, los controles del niño sano que están instituidos, debería tomarse la presión en todo con un aparato adecuado. Ese es un mensaje que yo creo que nosotros como Corporación Mater estamos tratando de hacerlo y darlo a conocer porque es la forma de hacer el diagnóstico. Doctor, ¿cuáles son los cuadros asociados más recurrentes en una hipertensión cuando no ha sido tratada o cuando ya se ha ido un poco del control o de las manos de la pesquisa familiar o más doméstica? ¿Accidentes cerebrovasculares? ¿Qué os pasa ahí? Exactamente. Las arterias están engrosadas, ¿cierto? Se empiezan a tapar y llega menos sangre a distintos órganos. Los órganos que más sufren son el cerebro, el corazón y el riñón. Entonces, en la parte cerebral tenemos accidentes vasculares encefálicos, hemiplegia y distintos tipos de trastornos. Bueno, recientemente tuvimos ahí un espasmo arterial, el Chino Río, no sé si será hipertenso o no, pero es frecuente y tiene cierta frecuencia el hecho de que cuando uno tiene un accidente vascular es hipertenso. El infarto al miocardio en pacientes jóvenes, yo creo, lo que pasa es que todavía no hemos llegado porque esto es algo nuevo, pero si esperamos 20 años yo estoy convencido de que vamos a tener mucho más accidente vascular encefálico o mucho más infarto al miocardio, incluso insuficiencia renal crónica en pacientes adultos jóvenes por no haberlo prevenido en las etapas tempranas. Doctor, ojalá que las cifras se mejoren y que podamos empezar a comer también más sano desde niños. Es difícil sí competirle a la chatarra, pero hace mal y eso es un hecho concreto. Es muy difícil competirle a la chatarra y competirle también a la televisión y al computador. Sí. Eso. Entonces, yo recomiendo que los papás salgan al cerro, salgan a caminar, lleven a sus hijos, los entretengan con actividades que son saludables, por cierto, pero al aire libre, y eso, hacerlo en familia, yo creo que esa es otra cosa que puede ser muy útil, y por supuesto que como premio no una hamburguesa con papa frita, sino que una rica fruta, verdura, ensalada. Las mamás tienen que ingeniársela para hacer algo sano. Exacto. Dicen que este es el único músculo que los niños necesitan. Sí. Doctor, muchísimas gracias por venir a conversarnos de este tema importante. Que tenga un buen día. Muchas gracias a usted.